Bueno, estamos de vuelta con ya un ex invitado que tuvimos acá en Día L hace casi 5 años, ¿no, Iván? Mirá, bueno, así 2019, fue. ¿cómo estás? Varias veces, más Bienvenido. de una vez, creo. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bien, bien. Tranquilo. ¿Sabés que en 2019 vos me habías dicho que veías a la Unión, en ese momento estaba Spert? Primero presentemos, economista Bueno, liberal, sí, bueno, ya reconocido. estuvo y bueno, ya más amigo para de la casa. nuestro entorno es súper conocido. Pero digo, en 2019 nos habías hablado de que estaban todos hablando de la unión del liberalismo, ¿no? Se estaba peleando Spert con Milei, Giacomini lo criticaba. No me digas. En un momento Giacomini después hace un video con ellos dos juntos, parece que están todos unidos, después vuelven a pelear. Me acuerdo. Estaba muy, digamos, en boga esto de que se una el liberalismo, que estén todos juntos como si fueran los Vengadores de Avengers, de Marvel, para ganar. Y vos me dijiste algo que era una utopía innecesaria. Es verdad. Vos dijiste me acuerdo, eso. Y me al final acuerdo, tuviste me razón, acuerdo. porque digo, no fue necesario que se unan todos para que gane el liberalismo, si lo que hoy gobierna es liberalismo, ¿no? Mirá, es verdad, me acuerdo de lo que dije. ¿Te acordás? Sí, me recuerdo, ahora que me lo traes a la mesa. Y sí, yo creía en eso, digamos, porque esperar que todos los liberales, o vamos a ampliar un poco el espectro, que todas las personas que tenían una mirada contraria al populismo de izquierda, al intervencionismo en economía, favorable en economía de mercado, que todos se pusieron de acuerdo en los múltiples temas que implica gobernar un país, hacer política y demás, iba a ser algo imposible. Pero era innecesario que se juntaran y apareció un experimento, porque eran todos experimentos. Bueno, Spert, bueno, Milei, bueno, no sé, Giacomini, qué sé yo. Bueno, yo hago el think tank, bueno, yo hago un partido político, bueno, yo comunico desde un canal de YouTube, yo hago algoritmo, ¿viste? dice. Yo hago algoritmo, decía Giacomini. Ya está, yo hago la economía fuera del sistema. Cada uno probaba, experimentaba y veía qué onda. Bueno, Milei resultó ser un arrollador en política, una aplanadora política, le fue bárbaro en las legislativas de 21 y era presidente. ¿Te lo esperabas? No. ¿No? No, yo aposté con mis amigos unas semanas antes y yo le daba 14% antes de las PASO. Antes de la PASO, cuando sacó En 30. la PASO, Claro. cuando saca 30, yo pensé, bueno, ¿pero por qué? Yo miraba las encuestas y uno no sabe nada. Mira las encuestas y yo decía 21 el Massa, no sé, 25 el PRO y 14. ¿Creías que ganaba la reta? Ahí tenía Antes de mis la PASO, dudas. digo. Ahí ¿Quién era yo pensé presidente? que iba a sacar más votos la reta. ¿Pero quién claro. creías que iba a ser presidente antes de las PASO? La reta. Ah, Sí, bueno, claro. y mucho antes de las PASO, la reta. Por eso. Cuando se fue acercando el tiempo de las elecciones, ahí yo creo que el momento de ya la reta empezaba. Ya mirabas vos las redes y era como, este tipo es muy poco querido. Y después decías, bueno, pero ¿no será que las redes son un microclima? Bueno, resultó que no. Resultó que el que le iba bárbaro en las redes, que era Milei, tanto en Twitter como en YouTube. Yo, la verdad que TikTok desconozco, no manejo nada, pero en Twitter y en YouTube vos veías Milei se levantó a las 4 de la mañana, 300.000 visitas, ¿viste? Decís, che, acá está pasando algo. Y en Twitter, la reta, a mí me gusta el helado de dulce de leche. Chorro, boludo, hijo de puta. Y aparte Sí, forzado lo de la reta. recontra, impostado. Entonces ahí dije, no, la reta pensé que no le iba a ir bien. Bullrich empieza con una estrategia un poquito más afín a estos nuevos tiempos que estamos viviendo y se empezó a perfilar mucho mejor. Pensé que la reta no sacaba 10, pero yo pensé que sí Bullrich ganaba, que le ganaba la interna, ¿no? Claro. Entonces ahí por ahí pensaba, bueno, estará entre Bullrich y Massa, qué sé yo. Pero bueno, después el resultado de Milei fue muy importante y bueno, ahí ya ¿Y quedaba cuando más se claro. consagra presidente, lo tomaste como una noticia positiva o negativa? En general, digamos. A ver, la alternativa... O sea, no, sí, por me adelanto, supuesto. yo creo que positiva, digo, Pero- pero digo, lo veías con algún tipo de remordimiento, decías, bueno, ya está, se solucionó el país. No, solucionarse el país, porque las O, cosas son muy o se va a difíciles. encaminar para lo que Sí. yo creo como mi ideal. O ya desde el comienzo veías cosas que no te gustaban, digamos. No. Vamos a ser, digamos, Milei es un outsider, tenía un poquito de inside, pero es bastante outsider. O sea, él estuvo cercano al mundo de Scioli a través de Guillermo Francos, que hoy todos lo conocemos. Francos estaba en el Banco Provincia, había una fundación ahí. Eran candidatos a ser el equipo económico de un Scioli presidente en 2015. Y también estaba otros economistas que estaban liderados por Miguel Bain, un economista mucho más afín al peronismo, mucho más heterodoxo, mucho más intervencionista. Y estaba el equipo de Guillermo Francos, Milei y supongo otra gente más bien pro mercado. En esa puja,
quedó Bain, quedó afuera Frank. O sea, digo, no era un completo outsider de la política Milei, pero claramente es el más outsider de todos los que había en la mesa, recontra. Entonces, se presenta como un economista, en primer lugar. Como un economista que al principio defiende a Milton Friedman. Después se transforma en un amante y uno de los principales abanderados de la Escuela Austríaca de Economía. Yo estudié en el año 2010, hice mi primer curso de Economía Austríaca, hice una maestría con Jesús Huerta de Soto, o sea... Te toca. Pero yo creo en esas ideas, yo las defiendo. Me quise formar en esas ideas por elección, porque le encuentro muchísimo sentido. Después, bueno, voy matizando, mezclo con otros economistas. Entonces, para mí, imagínate que digo, acá hay un tipo que es economista, que es ortodoxo, que encima dice que le encanta la escuela austríaca, que es un abanderado de la escuela austríaca. No solo austríaco, se presenta en el debate como anarcocapitalista. Sí. O sea, no solo austríaco, digamos. Que creo que lo charlamos con vos, ¿no? En algún momento lo del anarcocapitalismo, Sí. ¿no? Lo hablamos en el 2019. ¿Qué opinás? ¿Que está encaminado o que está pasado de rosca? No, yo siempre ahí recomiendo porque, digamos, uno cuando empieza a conocer estas ideas, digamos... Yo la primera vez que leí un libro de Hayek era muy chico, tenía 15 años. Pero la primera vez que me metí en lo que era la Escuela Austríaca de Economía como tal, fue en el año 2010, o sea, yo tenía 24 años, ya era un poco más grande. Ahí empecé a conocer, y ahí empecé a conocer la idea del anarcocapitalismo. Y la verdad, me encantó, dije, che, esto está buenísimo, porque de repente es todo muy coherente. Pero bueno, también llegué a un texto de un tipo que es parte de la Escuela Austríaca, que se llama Randall Holcomb, que dice, el gobierno es innecesario. Fíjate vos a dónde nos vamos a debatir, ¿no? O sea, básicamente le concede el punto a los anarquistas. Le dice, el gobierno es inevitable, es innecesario, pero es inevitable. Entonces, básicamente te va a postular, muchachos, somos seres humanos, el poder existe, la necesidad de organizarnos para ciertas cosas existe, y hay una tendencia de los grupos humanos a que algunos se imponen sobre otros. Como eso necesariamente va a pasar, procuremos que los grupos que se imponen sobre otros estén cuidados, moderados. Entonces, las conclusiones de Holcomb son de un estado mínimo, de un estado Claro. de un estado liberal, digamos, un estado con división de poderes, con controles, etcétera. Entonces, yo tengo esa posición, ¿viste? Pasámelo El después, capitalismo no me termina cerrando porque creo que hay varios problemas con la idea. Pero bueno. Además de Sí, ese grupo yo- de individuos que quiere poder, hay un grupo de individuos que demanda una organización centralizada. Es que lo que pasa es que- Y hay cosas que exigen, o sea, pensá en los que vivimos en un edificio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién se despintó la baranda de la escalera? Es que yo Esta soy... organización colectiva, ¿viste? Mira, a mí me gusta la historia, ¿no? Ujú. Y cuando ves la historia no existe sociedad sin Estado o un protoestado. Una reunión, un consejo de ancianos de una tribu donde viven 40 personas, el consejo de ancianos es en definitiva es como un Estado. Porque cuando tenés que coordinar acciones, y nosotros somos un animal de manada, cuando tenés que coordinar acciones tenés que tener alguna institución reconocida por todos que diga, muchachos, vamos para tal lado o vamos para tal otro. Por eso. El único, Estoy de acuerdo. el único caso de extremo anarquismo que conozco fue la salida de los Boers de Sudáfrica en lo que fue la República de los Lagers. Los Lagers son los círculos de carretas donde se protegían. Ok. Entonces, y votaban y al otro día nadie se sentía obligado a cumplir lo que se había votado. Y estaban viendo por dónde iban a pasar. Entonces se demostró que no funcionaba sin Estado. Y en las dos guerras que tuvieron con los ingleses, siendo sociedades con muy poco Estado, por ejemplo, prácticamente no tenían fuerzas armadas, tenían un par de cañones y después combatían los granjeros. Y los aplastó un Estado fuerte. Sí, sí. Bueno, por eso, digamos. Sí, sí. Ahora, para volver Para en reencaminar. el día a día, ¿Milei es anarcocapitalista? No, Milei No, tiene un sería Estado. es una que está contradicción por tratando, ser presidente. está tratando de achicar el Estado, dado un Estado sobredimensionado. Bueno, lo achica. Ahora, volviendo. Yo veo eso, veo que gana una persona que tiene estas ideas, por supuesto, estoy contento. Ahora, creo que ya lo hablábamos en su momento, también, digamos, el armado, el grupo que lo sigue, bueno, sí, no todos son liberales como yo, o no todos defienden un liberalismo como el que defiendo yo, y esas cosas, esos elementos así más conservadores, a mí no me parecían Bueno, entramos al agradables, segundo, si pero querés. es lo que hay, ¿viste? Pero también él entraba a la política diciendo que el ajuste le iba a pagar la casta, por ejemplo, ¿no?
y con esos eslóganes, digamos, Sí, creo que con un Estado que era casi el 50% del PBI, él venía diciendo el ajuste lo va a pagar la casta. Hoy los opositores más, creo, centrados y objetivos te dicen, bueno, acá mintió por lo menos, digo, no lo pagó la casta, lo pagó también la gente de a pie. Sí. Ahora, ¿vos creías que en ese momento la gente le creía que lo iba a pagar la casta? ¿O la gente sabía en el fondo que también el Estado era súper grande y que en algún momento le iba a tocar también a ellos? Bueno, es muy buena la pregunta, pero te traigo a una cosita más antes de ir a eso. En el año 2014, Milei publica un libro con Diego Giacomini y con Federico Ferrer Massa, 3 economistas que se pusieron a trabajar en una especie de documento de coyuntura que tenía 100 páginas y lo ampliaron a 150 páginas. Estamos hablando de un 2014 donde había cepo, donde había tarifas congeladas, donde había altísima inflación. O sea, los problemas eran parecidos. Donde había déficit fiscal, los problemas eran parecidos. Más chicos. Era un poco menores en magnitud, pero Claro. el tamaño del Estado era enorme. Digo, ya era 40% del PBI. Una de las soluciones que tenían era ajustar las tarifas de servicios públicos. Normal, cualquier economista estaba de acuerdo con eso. Y otra era, tipo, literalmente, licuar el gasto público. Literalmente, licuar el gasto público, chao, digamos. Obviamente, eso que él puso ahí lo cambió a esto de el ajuste lo paga la casta. Yo cuando escuchaba el ajuste lo paga la casta pensaba, no es, digamos, ¿qué es la casta? Son los choferes de los diputados, son, no sé, los viajes para el interior. Si no llega a un punto el PBI. Exacto, o sea, ahí era medio imposible y creo que todo el mundo no. Todos en política medio que lo sabían. Y yo no sé qué pensaba la gente, si realmente pensaban, esto lo va a pagar solo la política o esto me va a tocar a mí. Pero me parece interesante, a veces veo algunos recortes de cuando estos periodistas de C5N van ahí a las paradas de colectivos y le dicen a la gente, che, pero el colectivo acaba de aumentar 300%. Y agarra uno y dice, sí. ¿Y te pega? Sí, me pega, pero igual banco, si esto había que hacerlo. Claro. Entonces, bueno, me parece que, digamos, la gente no es boluda tampoco. Y el hecho de que todavía haya un apoyo importante al presidente, digo, por lo que dicen las encuestas, creo que muestra que se sabe que después del despilfarro viene el ajuste. Incluso con Macri pierde el apoyo popular recién con la crisis del dólar. Los primeros 2 años, a él le va bien en las primeras legislativas. Sí, y él sí. se había ajustado tarifas, la inflación se había ido al 40%, el salario real había caído. Todo bastante parecido en cuanto al golpe del ajuste a los primeros 10 meses de este gobierno. Sin embargo, mantuvo... Entonces, creo que sí, que gran parte de la población Pero no, entiende. Macri no había tomado algunas medidas. Yo me acuerdo, un amigo me dijo, todo bien con Macri, pero me vino la electricidad a tanto. Sí. Pero, por ejemplo, liberó el tema del dólar Liberó el dólar, bajó y la inflación. el dólar blue estaba por debajo del oficial en un momento. Sí, bueno, fue una salida del cepo. Porque la pudo salir que hasta Kicillof, que decía esto no se puede hacer, dijo, bueno, la hicieron bien. La salida del cepo fue exitosa, fue ortodoxa, fue de manual y fue eliminar un precio máximo, digamos. ¿Cómo se eliminan los precios máximos? Bueno, como hizo el gobierno actual con un montón de otros precios, quitó al Estado del medio y dijo la gente se arregla sola, digamos. Con el cepo hoy con el dólar hoy tienen otra mirada de este gobierno, pero en general lo que hizo Macri fue eso, decir, che, el dólar no vale 9, veamos cuánto vale. Liberemos el cepo. Se unificó el tipo de cambio en el valor del mercado paralelo. Estaba 16 el blue en ese momento. Creo que 14. Sí, puede ser. Se fue de 9,80 Ahí a estaba, 14. sí. No pasó nada. Tiempo después, el dólar se baja a 12. Un precio nominalmente cayendo en medio de 40% de inflación. Ahí el Banco Central de Sturzenegger sale a comprar dólares. O sea, sobraban dólares, ¿no? En este país que supuestamente faltan dólares estructuralmente. Cuando haces la cosa bien, sobran dólares. Cuando generas confianza, sobran dólares. Sí, al que le faltan dólares es al Estado. La Argentina es un país podrido. Yo digo, flota en dólares. El que no tiene dólares es el Estado. Sí, y no los tiene porque quiere pagar 9 lo que vale 14, o 300 lo que vale 1000, o bueno, ahora 900 lo que vale 1300, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando Milei se reúne con gente, quizás en otros países, otros partidos políticos, que si bien quizás pueden abogar por el liberalismo económico, se van a un extremo más conservador en lo social y cuartan incluso algunas libertades individuales? Bueno, ¿Lo ves que la respuesta de Milei es la siguiente. Todo lo que esté a la derecha de la izquierda es mi aliado, porque el peor enemigo de la tierra es la izquierda. Bueno, yo digo, ¿la izquierda es mala? No, la izquierda es pésima y nos ha hecho pésimo en Argentina. Las ideas de izquierda llevaron a Argentina al estancamiento económico, al resentimiento social, a la crisis de inflación.
al aislamiento, a la intrascendencia. Argentina no existe. Gracias a Cristina Fernández, el populismo de izquierda, el peronismo de izquierda, todas las ideas, en general, lo digo con respeto ahí porque son mis colegas economistas, el estructuralismo económico, esas cosas que no han servido, no han conducido a nada en Argentina más que al estancamiento y la pobreza. Ahora, dicho esto, el liberalismo defiende cuestiones como las libertades individuales, la tolerancia, el respeto a las diferencias, y en las alianzas internacionales de Milei hay una exaltación de sentimientos como la patria, el nacionalismo, la nación por sobre los deseos individuales, una cierta visión de familia, que uno podría decir, son ideas como muy religiosas, ¿no? Pero va más allá de lo religioso. Yo conozco un montón de gente religiosa que le parece bárbaro lo que vos hagas con tu vida, ¿no? Y respeta a todas las formas de familia posibles. Entonces acá parece haber una especie de integrismo religioso de los años 50, ¿no? En todas estas reuniones conservadoras como CIPAC o las cosas que organizan ahí el tipo de Hungría. Bueno, sí, claramente Vox. Que eso, Vox, sin duda, toda esta demonización de los inmigrantes. Lo que pasa es que cuando la discusión se torna más o menos honesta, aparece alguien de derecha que termina diciendo, es verdad que el liberalismo está a favor de las fronteras abiertas, es verdad que el liberalismo está a favor de la diversidad, la tolerancia a todas las formas de vida. Entonces me parece una cagada y yo no soy liberal y soy de derecha. Bueno, por lo menos eso es genuino, ¿me entendés? Por lo menos eso es honesto. Lo que no me gusta es que venga uno y diga, no, el verdadero liberalismo es la familia cristiana, mamá, papá, nene. Bueno, eso es cualquier cosa. Anda a leer. Bueno, sí, claro. Claro, pero a eso hay una respuesta, ¿no? Digo, porque claro, pero gente... a esos se pega alguien que dice que es anarcocapitalista. Claro, se contradice, ¿no? Que es un extremo, muy extremo. Bueno, a mí me resulta contrario a eso. Muchas de estas personas, ¿no? Estos intelectuales de derecha y que de alguna forma, no desde el Estado tal vez, pero quieren imponer que hay una forma superior de familia, que es la del hombre casado con la mujer. Disculpame, voy a hacer un comentario. Desde que esto llegó al gobierno, están derrapando más. Antes eran más medidos. Me parece ese punto, déjame que ahora lo bordo porque te quiero comentar, me parece divertido en este sentido. Esta gente dice, la forma de familia superior, la que preserva los valores de Occidente, es el hombre con la mujer, y bueno, y que se casen, y que tengan hijos, y que tengan muchos hijos, porque si no van a venir los hijos de los pobres o de los inmigrantes, ¿viste? Esas cosas también. La teoría del reemplazo, gente que... Bueno, y tienen que bancar un presidente que vive con 5 perros, ¿entendés? Y no se casó nunca. A mí me parece fascinante, ¿no? Entonces... ¿Qué pensarán, no? Ellos, esa se la guardan. A mí me parece hermoso que Milei ame a sus perros, porque yo también amo al mío, ¿me entendés? Y es mi hijo de 4 patas. Pero además... Y aparte de última, que viva como quiera. No pero está casado. Yo abrazo eso. Los otros se la tienen que tragar, porque si dijeran lo que piensan... No está casado. No tiene hijos. Se hace el judío ortodoxo y anda con mujeres separadas, bueno, divorciadas. Claro, imagínate. Es rarísimo. Para esta derecha ojo, nacionalista yo no tengo eso. nada. Claro. O sea, yo también amé a mis perros, ahora no tengo, pero amé a mis perros. Estoy divorciado. Pero para la derecha nacionalista, claro. Para Francisco Sánchez es el peor de los mundos, imagínate. Y se tuvo que comer el sapo este. Ahora, lo que vos decís es, che, estos estaban un poquito más moderados y ahora están desfachatados. Y bueno, porque son gobierno. De alguna manera... Ganamos, se sienten en el poder. A los zurdos, y lo que ganó no es solo, porque esto está bien, la lectura de la victoria de Milei es, una lectura posible es, ganó porque la gente está cansada, porque la economía anduvo pésimo, con Cristina, con Macri y con Alberto, por lo tanto votamos al otro que todavía no llegó, y otra lectura es, no, ganamos porque la gente se cansó del discurso woke, feminista, progre, que puede haber algo de eso. Pero entonces se sienten legitimados ahora a todo lo contrario. Vamos a insultar a la gente, vamos a tratar mal a los gays. Es como un péndulo que va de un lado para el otro, cuando no debería ir del otro extremo, debería quedarse en el Sí, centro. pero es un péndulo... y ahí te va a decir, centrista, tibio, Tenenbaum, bueno, a una mala lectura, y yo creo que tiene que ver mucho esa idea populista de crear un enemigo y extremar, y en el medio no queda nada. Entonces, el ataque a Melconian, porque
no puede estar en el medio, el ataque a Ricardo López Murphy porque no puede estar en el medio, y el ataque a un montón de gente que dice sí, pero y no. Yo creo que la gran batalla cultural que tenemos que poner es entre los fanáticos y el sentido crítico. No es entre izquierda y derecha. Mira, tocas muchas palabras clave que a mí me hacen pensar en esta cosa. Hay 3 puntos ahí que me encantan. Primero, Melconian. Porque López Murphy lo amo, lo fui a ver al Luna Park. Me parece todo injusto el trato que le dan a López Murphy, pero bueno, eso ya. Melconian. Milei se rió de que Melconian decía, no podés dolarizar porque es como que vos me digas que vamos a comer fideos con tuco y no tenés fideos ni tuco. Y él dice, me decían que no tenía fideos ni tuco. Flaco, no dolarizaste, por lo tanto Melconian tiene razón. Sí. ¿Me entendés? Y no dolarizaste. Caputo en el 2023 dice, mayo de 2023, no estoy en contra de la dolarización. Es más, me parece que podría funcionar en un país con tanto quilombo ya. Pero no tenemos dólares. ¿Quién es el ministro de Economía, Milei? Caputo. ¿Qué hizo? Intentó comprar una enorme cantidad de dólares para ver si podían dolarizar o por lo menos... Así que, de repente, esta gastada con Melconian no termina de tener asidero. Después otra cuestión. Si vos le dijeras a Milei, porque lo he visto en alguna entrevista, que alguien le dijo, che, pero esto no es populismo liberal o populismo libertario, y creo que se enojó, dijo, no, vos sos un boludo, un ignorante. Qué raro, ¿no? Que reaccione así. Pero uno de sus grandes referentes en materia de ideología o principios liberales o economía es Murray Rothbard, un economista norteamericano, que en el año 90 o 92 escribió un artículo relativamente corto de 5 o 6 páginas que decía populismo de derecha, una alternativa para el movimiento libertario, y planteaba un montón de cosas que si ustedes leen el artículo van a decir, Milei esto lo tiene, el movimiento de Milei, esto lo tiene, el movimiento de Milei esto también lo tiene, esto también, o sea, ¿Pero lo hacía como crítica, Murray Rothbard, o lo hacía como una herramienta? Como propuesta. Una herramienta, decía, El Gramsci de la derecha. claro, como diciendo, che, a nosotros no nos gustan estos populistas, pero ¿por qué no adoptamos un poquito esta metodología? Era una propuesta concreta. Y bueno, éxito en Argentina ha tenido. Y después la última cuestión que mencionaría de todo lo que vos dijiste, Emilio, del tema del fanatismo. Yo creo que hay fanatismo en cualquier movimiento político. Me parece que esto es propio de cualquier partido, ¿no? Hay un texto ahí de... Y tampoco es responsabilidad de él que haya fanáticos. Por eso, hay un texto de Jason Brennan que se llama Contra la democracia, no porque él prefiere una alternativa militar o la monarquía, sino que, bueno, hace unas críticas al sistema y dice, al final a veces los partidos políticos funcionan como un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, si vos ves lo bueno que hace el otro partido político, igual lo vas a criticar. Y si ves algo malo que hace tu partido político, igual lo vas a defender. Bueno, eso es el problema del fanatismo que creo que atraviesa toda la política, pero algunos movimientos más que otros, ¿no? Entonces yo creo que al kirchnerismo el fanatismo era algo muy fuerte, y en el movimiento de Milei hay gente que sí, hay muchos fanáticos. Hay otros que no, hay gente más bien centrada, pero Sí, hay muchos fanáticos. igual, visto desde distintos partidos políticos, es poco inteligente, si vos le ves bueno a algo que dice el otro, no tomar esa bandera. Pero es lo que manda Eso, la lógica. Voy a decir del algo, partido. pero eso es lo que le permitió a Lenin hacerse con el poder en el 17. Agarrar las propuestas de la centroizquierda. Ajá, mirá. Posturas que el bolchevismo no llevaba, dijo, listo, nos quedamos con estas propuestas porque a la gente le gustan. Bueno. Entonces, ponerse en supongo- fanático es supongo poco que- inteligente desde la Sí, política. pero supongo que no lo hacía elogiando a la socialdemocracia. No, la Che, postura qué miedo de ustedes, no, se la habrá robado las ideas. cuando las ideas fueron robadas y Bueno, y claro. los propios y la gente a la que le robaban esas ideas son nuestras, dijo, nosotros queremos tus ideas, no los queremos a ustedes. Sí. O sea, Sí, desde la claro, visión claro. autoritaria, Entonces- digo, pero es poco inteligente como partido abroquelarse cuando ves que en contra de algo que en definitiva a vos te parece que es interesante. Sí, obvio. Pero yo creo que ahí la cuestión del fanatismo aparece también con que no se digiere bien prácticamente ninguna crítica de gente, no sé, razonable, de buena leche, ¿viste? Como que no puede decir nada porque, entonces, eso, sí, estás discutiendo con
fanáticos, que no aceptan ninguna limitación. Y que no te agarran un libro, porque realmente... Muchos no. Bueno, Sí. bueno, Hay algún inteligente y hay otro que sí. Que será pero, más. pero Fanáticos generalmente inteligentes. el fanatismo viene mucho de la ignorancia. Hay fanático inteligente, buena pregunta. Puede ser, no sé. Sí, Para mí calculo no. que puede ser. Calculo que alguno puede ser, alguno que se equivoca. Son inteligentes, Claro, pero cometen pero errores. cometen o errores. en algunas cosas Y no bueno, la ven, como diría. Para empezar a hablar un poco la parte buena, ¿no? Del gobierno de Milei, porque también vos en la parte económica lo apoyás públicamente en la mayoría de medidas. Sí, Digo, totalmente. bueno, la inflación bajó de 25 a 4 puntos, se redujo el gasto público a un nivel en el cual estamos hace 8 meses con superávit fiscal. Al menos en propuesta lo que te dice él es, bueno, cuando mantengamos este superávit y paguemos todas las deudas que tenemos que pagar, en vez de aumentar el gasto como un Estado benefactor, voy a bajar impuestos. Digo, son cosas que sí van en esos aspectos con el liberalismo más Está acercado clarísimo, al liberalismo clásico, minarquismo, bueno, las áreas que él sí realmente representa. Está claro, sí. Entonces, ahí vos ves aciertos o ves también que esto se puede ver opacado por quizás la baja de actividad económica, bueno, mucha gente que entró en la pobreza por realmente pagar lo que tenía que pagar ciertas cosas que antes no se pagaban. ¿Cómo ves en un plano, en resumen, digamos, todas las consecuencias de las acciones que tomó Milei a nivel macroeconómico? Sí. A mí el tipo de críticas de... bueno, pero ahora aumentó la cantidad de pobres. Pero cayó la actividad económica porque querés bajar la inflación. Pero cerraron estas 4 empresas. Todas esas críticas, por supuesto que en la medida que sean hechos y son hechos de la realidad, lo son. Pero no se las adjudico al gobierno actual. Digo, pasó algo parecido durante el primer semestre de la gestión de Macri. Cayó la actividad económica, saltó la inflación, cayó el salario real y aumentó el desempleo. Ahora... También ¿qué? perdió por eso. También perdió, digo. Macri pierde por el 2018. O sea, perdió por el 2018 por la crisis cambiaria. Yo estoy hablando... porque él habla del primer semestre y Claro, en el 17 gana claro, las elecciones. Exacto, por eso yo hablo del 2016. Ok. Que ahí era todo el kirchnerismo. Esto es el ajuste. Ustedes querían neoliberalismo, acá tienen. Bueno, hay un texto fantástico de Rudy Dornbush y Sebastián Edwards, un economista que es chileno y otro es norteamericano, que analizaron las experiencias populistas, económicamente populistas, o sea, el populismo de controlo precios, aumento el gasto público, aumento la emisión monetaria, pongo control de cambio, pongo cepos. Porque eso pasó en toda la región, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, durante los 70 y durante los 80. ¿Cómo terminaron todos esos esquemas? Con un salto de la tasa de inflación, con una caída del salario real, porque tenés que sincerar la economía. Si querés, para bajar la inflación, subir la tasa de interés o bajar la cantidad de dinero, achicar el déficit fiscal, liberar el dólar, con lo cual empiezan a saltar muchos precios regulados. Todo lo que hizo. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Economía austríaca. No, manual ortodoxo. De hecho, paso chivo. En mi canal de YouTube hay un videito que se llama ¿qué es el manual ortodoxo que utiliza Milei? Porque alguna vez Milei, en una entrevista de radio, dice, nosotros estamos utilizando el manual ortodoxo. Y lo mismo dice Caputo. ¿Qué es el manual ortodoxo? Hacer las cosas normales. Claro. Entonces... Después más adelante vemos si hago más liberalismo, pero totalmente. ahora Ahora, en el norte, en el futuro, y vos lo ves ahí con todo este plan de desregulación de Sturzenegger, y la intención de la ley bases era privatizar 40 empresas. Bueno, o sea, ahí hay un hermoso plan liberalizador, privatizador, me encanta. Ahora, por eso, la crítica de cayó la actividad económica, cayó el salario real y subió la pobreza, adjudicáselas a Massa. Esa fue la fiesta de Alberto Fernández, Massa. Y entrando ahí, ¿cómo se puede explicar eso de que dicen, bueno, las consecuencias macroeconómicas se ven de 12 a 18 meses? ¿Cómo Sí. se explica eso para alguien que no lo entiende, digamos? Y mirá, te voy a hacer más extremo, con algo que domino perfectamente, entre comillas, pero domino porque armé yo el trabajito este. Yo agarré 27 países que desde el año 80 hasta la actualidad, en algún momento tuvieron una inflación de entre 80 y 200%. ¿Por qué digo eso? Porque para hacerlo parecido a la Argentina, ¿viste? Porque Argentina no tuvo hiper. La inflación de masa no era una hiper. Era una alta inflación persistente en el tiempo. Entonces, para tratar de comparar, de estos 27 países, para bajar la inflación de esos niveles a niveles de un dígito, 3 años consecutivos, entonces yo ahí digo, listo, no miro más este país porque ya sé que bajó la inflación, tardaron en promedio 9 años. El país que más tardó fue Costa Rica, 27 años. Y el que menos tardó fue Ecuador, que dolarizó su economía. Y ahí ya encima ves algo que es muy claro, que es,
Si dolarizás o si haces algo tipo la convertibilidad, la Converge. inflación va a bajar muy rápido. Converge a la de ese país. Exactamente. Entonces, con convertibilidad y con dolarización, en 2 años o en 3, ya está. Bajaste la inflación y la tenés en el nivel de los Estados Unidos. Si no haces eso, hoy Milei no está haciendo eso, pero está atacando las causas de fondo de la inflación, te puede llevar más tiempo. Entonces, sí, tarda. Vamos a la inversa. Cuando Néstor Kirchner empieza, durante su gestión, a aumentar el gasto público 20% por año, era un montón, a aumentar la cantidad de dinero 20% por año o incluso más, la inflación tardó un montón en transformarse en un problema. ¿Cómo es el caminito de yo emito, aumento mucho la cantidad de dinero? Ahí se entiende, ¿no? Hay más oferta de un bien, baja el precio. Entonces, en los demás bienes tenés que pagar más unidades monetarias. Pero ¿cómo es que pasa de ese momento a pasar 12 y 8 meses a que recién impacte? ¿Cuál es la consecuencia? En ese tiempo qué pasa para Yo que te diría, en ese tiempo aparecen los ajustes duros y feos en la economía real. Yo tengo este turrón y yo lo quiero vender a 1000 mangos. El año pasado la inflación fue 100%, con lo cual, ¿qué 1000 mangos? Ahora lo quiero vender a 2000 mangos, porque si la inflación fue 100, yo calculo que más o menos será 100 este año. Pero ahora la cantidad de dinero está creciendo mucho menos. Hay gente que no está teniendo guita para pagarme 2 lucas. Bueno, pero yo igual lo subí a 2 lucas. ¿Y entonces qué hacemos? Y no sé, no vendo. Bueno, a ver, lo pongo en 1998. ¿Entendés? Pero ¿eso qué es? Subí el valor del turrón 100%, después lo bajé 2 puntitos, todavía tenemos una inflación. Entonces así se van como transmitiendo no hay dinero el en mensaje. circulación, la gente demanda menos y como demanda tenés que bajar el precio para venderlo. Eventualmente, o bajar el precio o empieza a subir menos. Empezamos a subir menos. Che, bueno, no, me pasé con 100, vamos a subirlo 50. Bueno, lo subo 30, 20. Y así. Y eventualmente todo empieza a subir, qué sé yo, al 2, al 3, al 4 y somos un país normal. Tarda eso, tarda. Creo que el gobierno está tan... el mensaje del gobierno en términos de ortodoxia y austeridad es tan fuerte, ¿viste? Milei es tan duro con eso, que por ahí tiene éxito en bajar la inflación mucho más rápido que este promedio que te decía yo. Pero bueno, igual eso no es algo fácil, ¿viste? Y No es pero algo fácil. siendo algo que a pesar de hacerlo de manera cruda, lleva años, ¿no hubiera sido más lógico hacerlo en un acuerdo de Estado a más años, pero menos crudo? Digo, por las consecuencias sociales. Pero es que ahí va. Ahí también me parece que el golpe a la actividad económica, este shock inicial, no es por intentar bajar la inflación, sino por sincerar precios. O sea, este es el problema del populismo que pone precios máximos. Vos pones precios máximos, entonces de repente la economía empieza a funcionar con una nafta de 300, con un boleto de colectivo de 80, ¿viste? Bueno, entonces todo el mundo empieza a consumir más de lo que podría consumir en condiciones normales, entonces vos tenés como un efecto positivo sobre el consumo y la actividad económica. De repente sincerás. Al club de barrio le llegó 300% de aumento de la luz, o más. La prepaga subió, no sé, 600%. El agua subió 800%. Del bondi, 800%. La nafta, 140% en un mes. Bueno, obvio, los costos nuestros cambian un poco súbitamente y eso hace que varios no lo resistan y cierren o despidan personal. Esa es la recesión, no bajar la inflación. Y de hecho lo que se ha visto empíricamente en los datos en los últimos, desde el 2011 en adelante, es que cada vez que salta la inflación, como en realidad salta por alguna devaluación, o por ejemplo la de Fábrega en el 2014, la de Macri en el 2016, la de Macri en el 2018, una vez que empieza a bajar la inflación, la economía se va recuperando. Entonces, el golpe del ajuste crudo yo no lo asigno a un gobierno que está bajando la inflación con política fiscal dura y política monetaria dura, sino a el sinceramiento de precios, que era inevitable. Y cuanto más rápido, te diría, mejor. Pero en el sinceramiento de precios, la lógica, me parece a mí, yo no soy economista, pero soy un tipo viejo. La lógica es, listo, si liberamos los precios, liberamos todos los precios. Bueno. Y en eso están también los salarios, porque ponerle un techo a las paritarias... Bueno, pero no sé si eso es control de precios. Sí, si existiera no, eso. existió, por lo menos en los primeros meses. Lo que sucedió existió, es que el ministerio no homologaba. No homologaba los aumentos que superaban un X%. porque eso aumentaba la inflación. Y eso es control de precio Perfecto. en un sector. Si hay... Mientras te liberaba los alquileres. Y ojo, yo estoy a favor.
para dar un ejemplo a favor de la liberación, tengo un amigo que está buscando departamento ahora en Almagro. Hace un año le conseguí, le hice un contacto a una amiga y la gente estaba desesperada por conseguir departamento. Hoy César va a ir a ver 4 departamentos. Claro, no Oye, perdón, Y ahora 4 y bajó un Muy poquito bueno eso. de 300 a 250, lo bajamos. Bueno, entonces... Perdón, igual los sindicatos que querían aumentar por encima de la inflación tampoco es que eran santos que querían pagarle más a los empleados, digamos. Eran gente que quería desestabilizar y aumentar No, la desestabilizar inflación, no. O sea, Habría en el intención, gremio podría mío, yo estoy en sanidad, en el gremio mío nos comieron abril, no tuvimos aumento en abril. ¿Cuánto Pero fue? no por- 11% no por de la inflación no hubo. homologación, no por la no homologación del Estado. ¿Eh? No por la no homologación del Estado. Porque la patronal se sintió fuerte y dijo, venimos haciendo, estamos teniendo aumentos paritarios todos los meses. Abril no. Ok. Y Bueno, tuvimos el miedo que agosto no, y nos dan 4,5. a ver, también puede pasar lo siguiente. El sindicato pide aumento. El aumento se le da. El aumento es de 200%. Nadie puede pagar 200%, te vas a quedar con gente en la calle. No, en eso seguro. Ahí Pero está me claro. refiero, que no sé, pero- a lo que voy es por una cuestión de, bueno, liberamos los precios, el bueno. salario es un precio. Pero ahí hay... Vemos después el mercado cómo se acomoda. En este plan de estabilización, que de vuelta en la parte fiscal, de sinceramiento de precios regulados, de intento de privatizar y desregular la economía, yo estoy de acuerdo, yo defiendo todos esos puntos. Hay patas que son heterodoxas. Por ejemplo, mantener el control de cambios. Un dólar oficial de 900 subiendo al 2% por mes es una política heterodoxa, es una política intervencionista, de transición, no es ni libertaria y tampoco es del todo ortodoxa. Ese crowding pay, ¿no? Sí, exacto. Y Sí. si existe esto de que el gobierno dice, no, yo no voy a aceptar aumento de salario por encima de tal cosa, también es una pata heterodoxa, ¿no? Y de hecho, sería contraria a ciertas banderas que en algún momento mantuvo Milei hace poco tiempo atrás. Pero bueno, digamos, Es todo usar se el puede. Estado, Hay algo de pero pragmatismo. no son Pero necesarias. es pragmatismo, Y hay pero pragmatismo, digamos. Claro. pero es usar el Estado para decir quién gana y quién pierde. Sí, pero No es el mercado operando, que es lo que nosotros creemos que funciona. Pero la comparación justa es, bueno, ok, hoy el Estado en estos casos elige quién gana y quién pierde, bueno, pero antes era en todos los casos. O sea, el nivel de intervencionismo ha bajado. Entonces, ese es el vaso medio lleno, no, digo, yo creo que está más que medio lleno en ese sentido. La voluntad del gobierno es remover el intervencionismo y eso creo que está claro en varios puntos. Habrá algunos en donde no, hay mucho miedo a salir del cepo, por ejemplo, ese es un tema que veo mirando un montón, así que puedo hablar más de eso que del tema salarial. Y ahí, bueno, ¿es justificado el no salir del cepo? En parte tiene una lógica que yo puedo entender del gobierno y que puedo entender de Milei, porque de vuelta en este libro que te comentaba del 2015, él dice, no hay que salir del cepo. Lo que te dicen es que no quieren devaluar. Que si salen del cepo ahora hay una cantidad de dinero, una cantidad de pesos que va a ir a comprar ese dólar, va a aumentar el dólar y se va a devaluar la moneda. Mira, yo creo que en el gobierno tienen claro algo, que es que si salen del cepo hoy, el dólar se unifica al valor del paralelo, no más. Porque viste que muchos dicen, no, si vos sacás el cepo, el dólar se va a ir a 3.000, se va a ir a 4.000, se va a ir a 2.000, porque el cepo no sé qué cosa. No, pero igual él ni siquiera quiere salir al precio del Exactamente. paralelo, él quiere salir al precio de lo oficial. Ahí está el tema. Ahí Quiere está el tema. achicar tanto la plaza de pesos para que converja al oficial. Para mí, No va a pasar. Para mí eso es lo que la lectura del gobierno. Esa Para es vos la no va a voluntad pasar del eso. gobierno. Si sigue achicando la plaza de pesos a tenderla a lo Mirá. mínimo posible, no va a pasar de que se converja Mirá, en el el paralelo del a ver, oficial. puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, si el blue no sube más, en diciembre del 2025 se acaba la brecha. Por un simple, Por el crawling peg. claro, al 2%, en diciembre Perdón, del ¿qué es el 2025... crawling peg? Explícalo No, para... crawl viene de un bebé que gatea, es una palabra que quiere decir el que Sí. gatea. Y peg es pegar tu moneda a otra. Entonces es un crawling peg. Tengo la moneda pegada a la otra, pero gateo al 2% por mes. Es lo que ¿entendés? Milei también descuenta de la inflación. Sí, Estratégicamente. bueno, eso no sé si es muy Estratégicamente, medio dice. raro Sí, ese bueno, pero cálculo, por decir lo mínimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como el 17.000% o el 15.000. Pero bueno, volviendo a... Hay números que son un poco extraños. Volviendo a la salida del Que cepo. solo él sabe de dónde salieron. Son un poco forzado. Marketing, por lo menos, digámosle, ¿no? Sí, bueno, ahí en la comunicación de buena, ¿no? A Milei le sale bastante natural ser un buen comunicador. Creo que a veces exagera un poco, pero eso rinde, en política rinde, ¿no?
entonces puede pasar eso, puede pasar que salgas en 2025 porque no tenés más brecha, o como vos decís, creo que la apuesta es a que incluso el dólar paralelo baje. Por falta de peso. Yo creo que podría pasar que baje por falta de pesos, pero no sé si es gratis. O sea, ¿qué decimos los economistas ortodoxos o liberales cuando consideramos que un precio máximo tiene que eliminarse? Decimos, este precio máximo genera un descalce entre la oferta y la demanda, genera faltante y además descoordina las producciones las decisiones de producción de la economía. O sea, yo voy a producir pensando que el azúcar vale 10 pesos, pero vale 20. Entonces voy a hacer proyecciones con un azúcar a 10 y eso eventualmente voy a reconocer la realidad de que el azúcar no vale 10 y que a 10 no hay azúcar. Entonces con el dólar pasa lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución normal? Bueno, dejar que el dólar tenga un valor de mercado. Y esto te lo diría Milton Friedman o cualquier economista de la escuela austríaca también, digamos. Y varios economistas y hasta argentinos. economistas keynesianos también, sí, porque, digamos, ¿qué tipo de cambio libre y único tiene cualquier país de la región? Y no todos son libertarios, ni liberales, ni ortodoxos. Entonces la lógica sería, aceptemos, dado que hay una brecha, dado que hay un mercado para, aceptemos que el dólar oficial no vale lo que dice el mercado. Entonces, dejemos que valga lo que dice el mercado. Eso es llevar el dólar a la realidad. Lo que intenta un gobierno cualquiera, este o el que sea, llevando el dólar paralelo al valor del oficial, es forzar la realidad al valor del dólar que estableció el gobierno, en lugar de hacer la otra cosa que es me parece más razonable, ¿no? Y tiene un costo que es el siguiente. Si alguien me paga a mí un sueldo de 130.000 pesos y ese cliente está en Uruguay y el sueldo me lo paga dándome $100 por mes vía contado con liqui y el dólar tiene que bajar de 1.300 a 900, Cada vez ganas menos. es que yo no voy a ganar. Yo le voy a decir, no, pará, a mí me pagaba 130.000 pesos. Seguí pagándome los 130.000 pesos. ¿Y él qué me va a decir? Bueno, pero si yo te tengo que seguir pagando 130.000 pesos, ahora no te voy a dar 100 dólares, te tengo que dar $120. Y entonces ahí me dice, disculpame, pero por $120 me voy a conseguir a otro, en otro país. Entonces vos vas a encarecer la economía nacional un poco así porque se te cantó y eso tiene costos de vos estás vida. planteando ¿Y no mantener crees el que- país barato? ¿Cómo? Vos estás planteando mantener el país No, barato. estoy planteando mantener el país barato o caro, o ni caro ni barato, a lo que diga el mercado, que es 1.300 ¿Y mangos tiene por algo dólar. de Pero- bueno que el país sea barato o caro? O sea, ahí Bien, no estás ahora te viendo respondo eso, a ver qué un tema. No está el centralismo porteño, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, influyendo políticamente y de esa manera perjudicando a las provincias interiores. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Con el dólar y con el cepo? Que el sector rural y las provincias que viven de eso estén teniendo que por no subir tarifas acá, por mantener el precio barato de ciertas cosas acá en la capital, porque seamos sinceros, en el interior los números son otros, Sí. donde hay servicios, los servicios Claro. son caros. ¿Entendés? Al mismo tiempo, las provincias del interior son las que generan los recursos con el que el gobierno está haciendo todos estos jueguitos. Entonces, a lo mejor es, bueno, muchachos, terminemos con el centralismo del AMBA y empecemos a reconocer que los recursos tienen que ir a los lugares de donde surgen. Bueno, es sin duda que hay algo de centralismo, pero creo que eso no hace a la discusión sobre el valor del dólar, el cepo o el equilibrio. Creo que es un tema necesario de tratar y de resolver. Es más, me encantaría que el país fuera mucho más disperso y más federal y que haya grandes centros urbanos y productivos. Más descentralizado, ¿no? Claro, pero bueno, necesitamos desarrollo económico para eso, necesitamos crecimiento por muchos años. Ahora, ¿es bueno que el país sea barato o Bueno, caro? porque, ¿viste? a ver, para desarrollar también esto, ¿no? Hay gente que antes ganaba $1.000 en Argentina, Sí. programadores que trabajaban para afuera, que se cagaban de risa trabajando para afuera con $1.000. Hoy esa gente cada mes tiene menos plata. Sí. Cada mes puede comprar menos cosas. Entonces, también está ser barato, bueno, tenés gente que digamos, sos mano de obra barata para el exterior, que en vez de contratarte en una pyme, no sé, en Estados Unidos, en vez de contratar a un neoyorquino, contrata a un argentino Sí. por la mitad de lo que pagaría el neoyorquino, y el argentino está agradecido porque está ganando $4.000 y acá nadie gana $4.000. Entonces, digo, Total. eso es un escenario. El otro escenario es ser un país caro. ¿Y qué tiene de positivo eso? Está buenísimo eso. Lo que pasa es que fíjate vos lo que vos planteás.
el tipo que gana $4.000 es un mega rico en el país. Y en Nueva York es pobre. Se caga de risa, claro. Acá viene, gasta, se caga de risa. Pero entonces, ¿cuál es el modelo de país que queremos? Un país donde ganar $4.000 te haga ser el más rico de todos. Yo quiero un modelo de país en donde el que gane $4.000 es el más pobre de Argentina. ¿Entendés? Y el más rico gane 400.000 al mes, si no más. Noruega, Suiza, no sé, Liechtenstein, qué sé yo, los países recontra mega ricos del mundo tienen mano de obra cara. Los salarios son caros y sin embargo son contratados. ¿Por qué? Porque ofrecen valor. Entonces, esta idea de que tenemos que ser un país barato, en realidad no es una idea liberal ni ortodoxa, es una idea más bien de la corriente industrialista, de que necesitamos un tipo de cambio real alto para que la industria ineficiente pueda competir. Entonces, es muy problemática esa visión. Entonces, el dólar, yo diría, ni caro ni barato, que el dólar sea de mercado. Ahora, los salarios tienen que ser altos, pero no altos porque lo dice el gobierno, porque le dice al sindicato, subí 40% y porque agarra y mantiene el dólar fijo. Eso es una idiotez. Tienen que ser altos porque el gobierno establece bases sólidas de crecimiento que generan inversión, aumento de productividad, y por lo tanto somos un país que se va volviendo cada vez más rico y los salarios son cada vez más altos. Sí, más rico porque lo determina el mercado. Exactamente, porque lo determina el mercado y la que también productividad. El mercado, o sea, tanto como el precio de las cosas y el dólar y el salario también lo determina el mercado, absolutamente, apuntando para arriba. Absolutamente. Pero eso solamente pasa de forma sostenible si haces la tarea, si haces buena política económica, bueno, y lo que acá creo que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Orden macroeconómico, baja inflación, que baje el riesgo país y respeto por los derechos de propiedad. Si haces eso y el mundo te cree, listo, este país tiene un futuro formidable. Hablando de los derechos de propiedad, me parece que hay un recurso que tiene la Argentina, que son dólares a patadas, a pesar de que en la Argentina se dice que la Argentina es un país pobre y no tiene dólares. El que no tiene dólares es el Estado. La Argentina tiene, a veces escuchás que somos el tercer país en tenencia de dólar físico, el segundo país. O sea, la Argentina, no sé qué números manejás vos, sí, pero se sabe que hay... 400 mil millones de dólares afuera, algo así. Y en las casas también hay. Sí, afuera, que decía, fuera del sistema, ¿no? Fuera del sistema. O sea, la Argentina es un país que flota en dólares. Y pero nadie se los, cuando yo lo quiere traer porque cuando yo lo afana. veo y con la experiencia de haber pasado tantas crisis, es decir, Sí. la Argentina no tiene un problema económico, la Argentina tiene un problema político. Sí, problema Están político, tratando, institucional. la Argentina es un país en el que están tratando de juntar agua en un colador. Y cuando vos tirás agua en un colador no falta agua, sobran agujeros. Sí, y mi idea es, entran dólares, van a salir del sistema. Sí. Y Bueno, no importa la cantidad de depende. dólares que entre, salen del sistema, a menos que empieza a haber confianza, porque el problema que tenemos es político. Yo creo que el gran problema que tuvo Macri, disculpame, pero el gran problema que tuvo Macri era a Cristina con 60 y pico, porque ahora tiene 70 y pico, porque la biología manda, la realidad es esa, el miedo a que vuelvan, y de hecho, cuando se producen las PASO, mucha gente metió los dólares en el banco. Cuando se producen las PASO y sale tan mal parado el gobierno, al otro día, el lunes ese siguiente, estaba todo el mundo en el banco sacando los dólares. Obviamente. Y fue el único gobierno que los devolvió. Pero clarísimo. Ahora, fíjate vos que hoy Cristina tiene 70 y pico, como vos decís. Además, no sé si no está inhabilitada por los procesos que tiene. Alberto Fernández está en el peor momento de su vida y de su carrera. O sea, la oposición Y de su existencia. No, la oposición populista de izquierda hoy No hay ninguno, ¿eh? no existe. Puede volver, pero igual el riesgo país lo tenés en 1.400, 1.500 puntos. Entonces, evidentemente falta un poquito más de transmitir, de convencer, de que te crean, porque a veces vos por ahí hasta haces todo bien y no te creen. Y volviendo a algo que mencionabas. Sí, o sea, es claro, hay un montón de dólares, pero la gente no los quiere poner a trabajar, no los quiere traer al banco porque tiene miedo. Ahora, ahí hay que decir que este gobierno, por primera vez, empezó por donde tenía que empezar, que es por las cuentas públicas ordenadas. O sea, desde mi perspectiva y la que varios economistas comparten, o yo comparto con ellos en realidad, acá las últimas 5 crisis brutales fueron todas producto del déficit fiscal. Entonces, arreglemos el déficit fiscal, generemos orden macroeconómico, bajemos la inflación con orden fiscal, que es la causa de fondo de la inflación. Bueno, lleva tiempo, es una tarea difícil, pero creo que ahí
se está yendo en la buena dirección. Se entendió. El gobierno entiende claramente que acá el problema fiscal es importante y que no de ninguna manera puede joder con el tema de los derechos de propiedad, que eso es lo más fuerte que tiene que cuidar. Y si esa mirada se transmite y persuade, porque puede que no te crean, vamos bien. ¿Cómo ves el tema del déficit fiscal a vistas de los vencimientos que tiene que Bueno, pagar el gobierno? ahí está el tema. O sea, a pesar del ajuste, a pesar del superávit, que es muy importante, es el primero que tenemos desde el año 2008, creo, y que todavía se sostiene a 7 meses de gestión, vos tenés un riesgo país que no baja. Y yo creo que ahí hay dudas sobre el pago de la deuda. El gobierno hizo algo con el Banco Central, que es decirle al Banco Central, che, vos tenés toda esa deuda, ahora dámela a mí. Y la pago con superávit, no con emisión. Eventualmente la pago con superávit, o eventualmente la renuevo. O sea, me van a volver a prestar. Eso funciona si el riesgo país baja. La verdad es que si el riesgo país baja, ¿vos qué haces? Vos te cargaste de deuda en el tesoro, vos tenés que pagar, la única que te queda es el superávit, porque no vas a poder hacer rollover. Y si no conseguís superávit, ¿cuál es la que te queda? La emisión, o sea, no cambió mucho nada, porque ahí el Banco Central, ¿qué va a hacer? Tomar la plata para pagarle a esta gente. Digamos, el riesgo no se elimina si no baja el riesgo país. Entonces, ahí hay que hacer mucho trabajo para que cuando lleguen esos vencimientos, el riesgo país sea más bajo y entonces puedas renovar la Porque deuda. si la perspectiva es, bueno, para pagar voy a tener que emitir, los dólares sacalos del banco, tenerlos en tu casa, ¿no? Sí. A resguardo. Al margen de eso, podemos llegar a volver a experimentar altos niveles ¿Y qué de inflación. opinas de los economistas que ahora plantean bajar directamente los impuestos drásticamente por el argumento de la curva de Laffer, de que bueno, va a haber mayor recaudación porque hay mucha evasión hoy en día? ¿No la ves? Y te diría que no la veo, me parece, viste, una medida muy temeraria. Muy temeraria. Muy arriesgada, digamos. Exacto. O sea, es arriesgada, viste. Con resultado a comprobar. Y claro, o sea, habría que presentar estudios muy fuertes que digan, no, si va. O sea, Viste, vos al bajarías final hay mucho de impuestos prueba y cuando error. tenés superávit, digamos. Sí, lo primero es bajar el gasto. Y la verdad que el gobierno, en los números vos tenés una reducción del gasto del más o menos el 30% en términos reales en lo que va del año y una caída de los ingresos, o sea, de la recaudación tributaria en 5%. O sea, el ajuste está pasando por una reducción del gasto y no por un aumento de la carga tributaria, o principalmente no por eso. Entonces, bueno, vamos, más creo que no se puede pedir. O sí, pero entiendo que para mí sería inviable y arriesgado, ¿no? Y se habla- Perdón, y para cerrarlo esto, Macri, para mí hizo bien en eliminar las retenciones de entrada. Pero ¿qué pasó? Por 2 años tuvo déficit fiscal Claro. muy grande. Y está bien porque lo financiaban, pero en el momento que De hecho, acabó no el estuvo en superávit, no, ni ahí. por eso. Y en el momento que se terminó el financiamiento internacional, tuviste la crisis de deuda, tuviste la crisis cambiaria, perdiste las elecciones, volvió el kirchnerismo y encima la gente perdió plata, se quedó sin trabajo. Entonces, arriesgado, ¿viste? ¿Querías Arriesgado. preguntar algo? No. Vos como estás viendo, viste que se hablaba de, bueno, va a haber un rebote. Sí. Bueno, Va a haber un rebote y siempre como el arco iris se corre para adelante. Algo- ¿Vos cómo ves? Hay economistas que dicen y latina, que esto sigue cayendo, hay otros que dicen la pipa de Nike, otros que Nike. dicen A mí me la gusta más la B. pipa de Nike. Te diría, es como que cae yo fuerte y se va a ir recuperando. Danos esperanza. un poquito. Y hay recuperación. No, además que Hay algunas métricas que la veo, preguntarnos. sí, la veo a mediano plazo sobre todo. Para mí se está trabajando sobre lo profundo, sobre lo estructural, sobre lo de fondo. Yo, digamos, transmitiría el mensaje de que esto es sangre, sudor y lágrimas y paciencia. O sea, no hay soluciones fáciles. Ahora, igual, vamos a los datos de julio y hay algún que otro brote verde. O sea, la construcción tiene 2 meses seguidos positivo, el salario real creció por tercer mes, Patentamientos. la venta de autos usados creció 48%. O sea, de repente algún brote verde aparece. La actividad en su conjunto también hasta creció. Algunos dicen, no, eso fue un tema estadístico ese mes. Vamos a ver qué pasa en junio. Pero, Pero y ese mediano plazo trae beneficios visibles como para llegar, pues el año que viene es un año de elecciones. claro. Entonces empieza a tallar el tema ese. Lo que pasa es que en la cuestión electoral entran un montón de variables, como por ejemplo cuán fuerte está la oposición. Y creo que la oposición hoy, viste, está En la el verdad piso que y apaleada. el gobierno está creando una hegemonía importante, marca la agenda. Es realmente muy interesante desde el punto de vista político, comunicacional, cómo maneja el gobierno eso. Y debería
ayudarlo a cosechar en las de medio término. Después, si la recuperación económica se va a sentir en el bolsillo, creo que va a impactar la baja de la inflación. La gente valora que baje la inflación, entonces debería el gobierno seguir trabajando en llegar a las elecciones con un 2% de inflación, un 1,5%, ¿viste? Que una cosa así baja. Pero la actividad va a estar recuperándose. El Fondo Monetario Internacional dice que el año que viene vamos a hacer 5%. Por ahí hasta son demasiado optimistas, no sé. Y llevando el largo plazo, digamos, ¿no? En un futuro gobierno de Milei se llega a renovar 4 años más. ¿Ves viable que, más allá de tus deseos, ¿no? O después, también te lo pregunto, ¿no? Si te parece bien o mal, que haya una dolarización o una libre competencia de monedas. A mí la propuesta de la dolarización siempre me pareció una entre otras, Que en realidad aceptable. es libre competencia de monedas y que el Estado recaude en dólares. Sí, libre competencia de monedas, me parece que esto Y que no un haya nombre pesos. marketinero. O sea, Para- eliminar el peso. Ah. Lo que él propone es, el ideal que yo Cerrar el entiendo Banco es Central, cerrar el con Banco lo cual Central. no hay pesos. No Ah, hay está bien. pesos, el Estado Eso, recauda en eso, dólares. eso yo en realidad yo ya le llamaría dolarización, porque vos el primer paso que das ahí Claro. es decirle a la gente, dame tus pesos, te doy los dólares. Claro, bueno, sí. Y ahí después sí hay un competencia de monedas. intercambio por dólares, los pesos por dólares, se elimina el peso, el Estado recauda en dólares y Perfecto. después cada uno opera en la moneda que Cada quiere. uno opera en la moneda que quiere. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, ¿qué va a terminar pasando? Casi que todo el mundo va a terminar Uso y operando en costumbre, sí, dólares, sí. claro. A ver, en Mendoza, el que está cerca de Chile usará peso chileno. Digo, ahí sí, pero en general vamos a usar Bueno, todo de hecho dólar. ya ahora, por un decreto, por la ley, no sé por qué medida de mi ley, se puede usar cualquier moneda para hacer transacciones. Para alquileres creo que es, ¿no? No, por ejemplo, No sé si para Diarco, cualquier- el supermercado de Diarco ahora Ah, está sí, aceptando sí, sí, dólares, sí, ¿viste? es verdad. Entonces puedes ir a pagar con dólares. Pero bueno, Bueno, eso es interesante, ¿no? es que Porque se puede hacer un rulo encima, porque te toman el dólar a 1.400 y vos lo compras a 1.290 al MEP. vos compras... Está buena esa. Sí, sí. Yo los rulos que hice. Es verdad. Es verdad. Me hice verdad. unos rulos. Pero bueno, la cuestión es eliminar el peso, digo. Eso es lo que estaría más como en su ideal, digamos. Yo ¿no? creo que probablemente Milei tenga ese objetivo en mente y eventualmente, digamos, sería como su legado para Argentina, decir, bueno, terminé con el Banco Central. Después de todo lo que vino, entre comillas, militando esa idea, creo que ese sería el signo más distintivo de su faceta austríaca. Ahí sí que sería más austríaco que ortodoxo o que monetarista. Y yo creo que podría funcionar. Lo que tenés que tener cuidado con una economía dolarizada, que de vuelta yo he apoyado esa medida, es que los shocks, las crisis, o sea, vos no podés volver a tener una crisis de deuda, menos si está dolarizado. O sea, porque ¿cómo se paga eso? Con mucho desempleo, con mucha crisis económica, con mucha recesión, que fue lo que pasó en la convertibilidad. Si vos tenés un mercado laboral súper regulado, una moneda dura y una crisis de deuda, sonaste. Vamos a volver a una situación tipo 2001. Entonces, ¿qué tenés que tener? Moneda dura, buenísimo. Pero tener equilibrio fiscal, bajar el gasto público y tener mercados desregulados para que de última, bueno, se pueda despedir, pero después se vuelva a poder Bueno, pero si contratar. es la medida final de mi ley, todo lo demás se da por sentado, digamos. ¿Cómo? Si es la medida Pero no en final. los siguientes, Claro. Si es pero no el en culmine siguientes de Milei es- gobiernos. Claro, pero el tema es la dificultad para llevar adelante una reforma laboral. por En ejemplo, cierta ¿no? medida, O sea, por lo que vos decís, yo no estoy a favor de la dolarización, sobre todo porque no y a cierta edad tampoco te gustan las cosas drásticas. vale. Experimentos Entiendo, no. uno se pone más O sea, pragmático. no, moderado. en pragmático es. Conservador. Sí, conservador se puede decir, Puede ser. no querer Pero ahí- boludeces. Está perfecto, pero ahí hay experiencias. O sea, yo entiendo ese punto, lo comparto. Pero el peso no, en ese caso que vos explicabas, decir, bueno, pero hay que tener cuidado con esto, con otro, el mantener el peso, ¿no? Mantendría como seguro decir, mirá, Pero fíjate que bien lo usaron. ¿no? hacemos al. Es que esa salida es la salida devaluatoria. Fíjate que los países de Europa. Los países de Europa eliminaron su moneda, eliminaron su capacidad de emitir moneda. España resignó su capacidad de emitir moneda y dijo, ok, vamos a tener el euro. Y el euro no lo podemos manipular a nuestro antojo. De última tendremos que negociar con 15 países. Entonces ahí tenés una experiencia bien concreta de países que no son la República Bananera de Ecuador, como te va a decir alguno. No, son países europeos que dijeron, yo no emito mi moneda. Bueno, Es que en pocas palabras, dolarizar es sacarte el monopolio de la política monetaria. Sí, pero, exactamente. pero a mí, visto, en la Unión Europea vos tenés, no sé cuántos son, 15 países, no sé cuántos países, que se tienen que poner de acuerdo. Acá quedaría la moneda de un país. No, porque Sí, hay libre pero competencia. finalmente- El euro es Sí, la moneda no, de la, pero la es Unión. pero es un ente burocrático, tecnocrático, que es el Banco Central Europeo. Pero que tiene que tener en cuenta Correcto. a todos los países. Sí, En cambio, correcto. Estados Unidos toma sus medidas para ellos y vos te la ligás de rebote. Pero Grecia toma sus medidas. A ver, pero el Banco Central Europeo toma sus medidas para Europa
Y Grecia se comió una recesión de más o menos, una caída más o menos del 25% del PBI en 3-4 años, porque no pudo acudir a la salida del default y la devaluación que Argentina hizo en el 2001, que fue catastrófica, pero que le permitió una recuperación más rápida, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de la moneda blanca. Sí, Argentina a mediados del 2002 empezaba tenuemente, pero a recuperar. Claro, lo que hizo fue una gran violación de los derechos de propiedad, porque fue un eso. espanto, nunca tendría que haber salido. Pero a lo que me refiero es, vos decís, mirá, tenemos 15 países que tenemos la misma moneda, nos tenemos que poner de acuerdo, entonces, bueno, a España Alemania tiene que negociar, Francia tiene que negociar, vamos a ver cómo lo hacemos. Si tenemos el dólar, Estados Unidos toma sus medidas y si a nosotros nos revienta, no le importa. Está perfecto, pero en última instancia lo que terminó pasando es Grecia, España, Portugal entraron en crisis de deuda, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, tenían dos salidas. La salida argentina era, bueno, devaluemos la moneda, se abaratan los salarios y ahí se va a reactivar la economía porque acá van a venir a invertir porque los sueldos de la gente van a ser nada, van a ser muy baratos. Esa era una de las salidas posibles. No hicieron eso. Fueron con moneda dura y tuvieron que hacer reformas laborales, política de austeridad, conseguir préstamos del fondo, planes de salvataje, refinanciar, un bardo, pero no abandonaron la moneda dura y no tuvieron inflación. Entonces de eso se trata. Argentina no va a tener inflación, tiene que hacer la tarea. Pero perdón, de la misma manera que orgánicamente la gente elegiría el dólar, ¿no podría desdolarizarse en una libre competencia de monedas y no estar acarreando los problemas de Estados Unidos? Sí, pero creo que el problema que plantea Emilio no lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque o la gente adopta el dólar, o la gente adopta el euro, o la gente adopta el peso chileno. Todas son monedas que no vamos a poder manejar y van a ser monedas con bajos niveles de inflación. Entonces, ya está. Y en realidad, en el ideal del Banco Central Independiente, vos no tenés un Banco Central que va a devaluar de forma alegre. No, a lo sumo sí, mirará si hay recesión, emitirá un poquito más, pero el objetivo es uno solo: mantener la inflación baja, predecible y constante. Listo, y de ahí no se tiene que mover. De hecho, el Banco Central de los Estados Unidos tiene un objetivo de inflación que es 2% y de ahí no se mueve. Vino la pandemia, como había deflación, emitieron un montón, bueno, pero cuando se fue la inflación para arriba, ahora empezaron a... Pero es inevitable meter el tema a terminar, ya terminamos. El tema de monedas descentralizadas, ¿no? Sí. Digo, ahí, frente a estos problemas que plantea Emilio, si la gente tomaría de manera orgánica monedas descentralizadas, sí, criptomonedas, por ejemplo, se solucionaría ese problema también. ¿Vos lo ves viable en un futuro en largo plazo? Pero pará, ¿por qué solucionaría ese problema? No, digo, porque no habría una persona que tenga el monopolio de emitir o achicar la cantidad de moneda o aumentarla, digamos. Sí. Sí, no sé si... No creo que se solucione el problema. Además existe un tema con el dinero que es el fenómeno de red. O sea, es como, no sé, Twitter. Si yo me quiero hacer una nueva red social llamada Twitter, voy a tener el problema de que ¿cómo consigo que por lo menos haya 50.000 personas para que por lo menos se intercambie? Te metes en Twitter que debe haber 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces con la moneda pasa lo mismo. A mí me conviene usarla si la usás vos, vos, sí. ¿entendés? Como siempre se habla, en Telegram mejor que WhatsApp. Bueno, pero no lo usa nadie. Ahí va. Tenemos WhatsApp. Entonces con la cripto pasa lo mismo, ¿viste? Bueno, a lo sumo usaremos Bitcoin. ¿Cuánta gente es usuaria de Bitcoin, que es la criptomoneda más usada? Y qué sé yo, no sé, serán 300.000 personas en el mundo, 2 millones de personas en el mundo. Y es poquito como para que eso se generalice y todos usemos la cripto. El modelo de descentralizar la moneda, digo. No, está bien, pero no sé si puede eventualmente funcionar con criptos compitiendo, como puede ser la idea de que cada banco emita su propia moneda, ¿no? Que esa es la idea de free banking, que tienen ahí varios autores, seguidores de Hayek y demás. Sí, podría funcionar. Pero de vuelta, me parece que con el dinero pasa que siempre alguna moneda se termina imponiendo porque es usada por más gente. Y entonces ahí es donde viene el beneficio de que vos no vas a ir a la moneda que nadie usa, ¿no? Entonces se termina habiendo una especie de monopolio natural de las monedas, en ciertas regiones por lo menos. Genial, bueno. ¿Alguna pregunta más te queda para hacerle? Para otro programa, es tarde, pero está interesantísimo. Bien. Pero bueno, siempre se extiende más y vamos por distintas ramas que están buenísimas, en realidad, son temas súper interesantes. Pero bueno, muchas gracias, Iván, por venir. Muchachos, gracias a ustedes, Ian, Emilio. Bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión de Diario. Nos vemos. Gracias.